Poesía con alas. Silvia Quesada Camberos es escritora, investigadora de la Universidad de Guadalajara, doctorada en Humanidades y Artes y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Se ha especializado en la recuperación y estudio de escritoras mexicanas, en particular de la poeta jalisciense Rebeca Uribe, a quien ha dedicado investigaciones biográficas y otras de divulgación. Entre sus libros destacan Toda yo hecha poesía, un estudio biográfico de Diccionario de Escritoras en Guadalajara y Diccionario de Escritores en Jalisco. Su trabajo ha contribuido a visibilizar voces femeninas olvidadas y a fortalecer la cultura de la historia de Jalisco dentro y fuera de México. Hoy nos ocupa en especial la presentación del libro Mi voz hecha poesía, de su más reciente creación. Quédate con nosotros porque vamos a hablar de su obra y de la obra de Rebeca Uribe. Buenos días, estamos aquí en este agradable ambiente de libros y tengo el honor de estar a un lado de la maestra Silvia Quesada y que nos haya permitido un poco de su ocupado tiempo para esta pequeña charla, entrevista entre amigas, porque Rebeca, pues desde donde está, también es nuestra amiga. Y quiero darte las gracias, Silvia, por darte este espacio. Para mí de verdad que es muy importante porque he aprendido junto contigo a conocer a Rebeca. ¿Y quién mejor que tú para hoy hablarnos de ella y de toda su obra? Bienvenida. Fíjate, María de la O, que estar aquí en la biblioteca Carlos Fuentes de la Universidad de Guadalajara, haberse tomado un cafecito en el área de Aura y, como tú dices, rodeada de tanta sabiduría, siempre es un placer encontrarse con las amigas acá. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, y bueno, vamos a empezar. Vamos a involucrarnos en ese ambiente al que Silvia nos ha llevado desde hace un buen rato, de la obra de Rebeca Uribe, una poeta ya hoy reconocida a nivel nacional y quizás ya pronto a nivel mundial, porque ya es la hija consentida de Sayula. Platícanos, Silvia, ¿cómo empieza esta aventura? ¿Cómo te das cuenta de que es el momento de entrar a investigar la obra de Rebeca Uribe? Mira, todo comenzó con el hallazgo de uno de sus libros en una vecindad, en un cuarto olvidado. Me gustó tanto la poesía de Rebeca Uribe que le propuse a la maestra Magdalena González Casillas en 1987 realizar mi trabajo de tesis acerca de esta poesía. Ella no conocía a Rebeca Uribe Mondragón, le entusiasmaron dos de los poemas que le llevé como muestra. Recuerdo sobre todo que le gustó bastante el romance amargo a la madre del artista, porque la escritora ya encontraba en ese poema su destino, lo que le iba a deparar la vida, más o menos cómo iba a ser su muerte. Y me dice la maestra Magdalena González Casillas, la decana de la Escuela de Letras de la Universidad de Guadalajara: ¿sabes? ¿Puedes hacer tu servicio social conmigo? Investiga a esta poeta en todos los diarios y las revistas de la época. ¿De qué época estamos hablando?, me preguntó. Yo le dije, bueno, el libro que yo localicé se llama Poesía y está fechado en 1949. Por lo tanto, supongo por la voz que ya se ve madura de ella, que hay libros previos. Eso significa que desde los años 30 quizá o finales de los 20 podríamos buscar producción de Rebeca Uribe. Me entregó la maestra una carta para que me permitieran ingresar al área de la hemeroteca
Entonces se encontraba en el Parque Agua Azul, y todos los sábados a primera hora estaba acudiendo a ese lugar para buscar información. Cuando llego al mes de agosto, inicié buscando enero del 49, fecha del libro, y de ahí me iría como para atrás. Y cuando llego al mes de agosto, exactamente al día 16, me encuentro una noticia, 8 columnas: misteriosa muerte de Rebeca Uribe, secretaria de María Félix. Allí supe que se me abrían dos vertientes de investigación, no solo el trabajo de la poeta, sino también que a través de la figura de esta estrella de cine podría encontrar, pues sobre todo fotografías, acompañamiento de viajes. Quizá en la biblioteca de la señora Félix se encontraron algunos libros, puesto que en las bibliotecas y en las librerías del país no había nada, ¿no? No se veía una familia que pudiera estar cercana, identificarlo, por lo que no fue sencillo acercarse a la otra obra. Los periódicos de la época, los de la Ciudad de México sobre todo, hicieron una versión muy diferente. Cada periódico tenía su propia versión de esa misteriosa muerte. Algunos decían, por ejemplo, que ella había sido localizada inconsciente en una de las avenidas principales de la Ciudad de México, otras que estaba en la carretera Toluca, otras más que estaba dentro de un hotel, y luego los que manejaban la versión del hotel, que ella estaba vestida como mucama, como gente de servicio del área de la habitación, o que ella estaba acostada en su cama y la ropa a un lado de la cama, ¿no? La circunstancia o la realidad documentada es que ella ingresó al Hospital Juárez de la Ciudad de México el 10 de agosto de 1949 en calidad de mujer desconocida. A partir de estos datos, pues comencé a buscar ya con mayor facilidad, o según yo, con la predicción del calendario, cuándo pudiera haber ella nacido, y solamente en el diccionario por Rúa encontré un dato diciendo que ella era de Guadalajara y había nacido en una fecha inexacta, que después corroboré que no era así. Los periódicos señalaban que ella había fallecido de 34 años, entonces pues creí, haciendo las sumas y las restas, que era un año determinado. Comencé a buscar actas de nacimiento para ver el lugar de nacimiento y poder encontrar con mayor facilidad los libros. Siempre busqué en el área de Guadalajara, visité todas las bibliotecas, no hubo ningún libro de ella, Los Anaqueles, y lo que hice es que ese libro que yo había localizado con varios ejemplares, los limpié lo mejor posible y le entregué a cada biblioteca 2 ejemplares con el primer deseo de que alguna persona pudiera leerlos y empezar a darla a conocer. Estoy hablando del año 1987. Fueron muchos años para reunir los poemas, y en 1992 me titulo con una tesis en torno a la vida y obra de Rebeca Uribe. Recibe esta tesis pues el beneplácito de los profesores que estuvieron por ahí, y me dijeron esta tesis debiera ser publicada. Wow. Se publicó hasta el año de 1997 con este volumen, que le puse ya, pues le quité toda la palabra hipótesis, metodología, etcétera, para hacerlo mucho más amena, y apareció Máscaras sin Fortuna, Rebeca Uribe, con la compilación de estos poemas y una biografía que a la luz de la historia pues tiene algunos datos inexactos, porque en aquellos años
todavía no había podido localizar su acta de nacimiento, su acta de defunción, porque además estos archivos estuvieron clasificados en la Ciudad de México. Qué impactante inicio sobre la historia de Rebeca. Me llama mucho la atención, Silvia, porque fíjate cómo comienza. La frase que dijiste fue muy importante. Misteriosa muerte. Y luego, pues relacionada con el personaje que todos conocemos, ¿no? De muchísimo peso. Me parece, bueno, a mí me parece algo muy, muy potente, pero también muy mágico, como si la voz de Rebeca Uribe se estuviera revelando. Y tu trabajo, bueno, empieza a ser un trabajo casi de arqueología, ¿no? O sea, empezar por algo muy que nadie había descubierto, en realidad, desde escarbar lugares inhóspitos o desconocidos. Pero, entonces, el primer libro que encuentras de Rebeca, ¿me recuerdas el nombre? Sí, el primero que yo encontré se llama Poesía y está publicado en la Ciudad de México en 1949. Ese fue su sexto libro. Ah, fue su sexto libro. Yo lo sabría muchos años después. Ok, nada más poesía. Y, a ver, ahora, después de esa labor tan intensa, estamos hablando de ese tiempo en el que tú llegas apenas a descubrir los primeros luces de Rebeca Uribe, del mito a la mujer real. Dice, antes de todo este trabajo, a Rebeca Uribe, como bien nos has comentado, pues se le consideraba una poeta pues oculta por decisión de algunas personas, y también como una figura mítica, Silvia. En Mi voz hecha ceniza, sin embargo, tú ya nos muestras toda una evolución y una investigación ya prácticamente terminada. Sí, la investigación en torno a Rebeca Uribe creo que va a terminar cuando yo muera, porque la inquietud sigue latente. Hay muchísimos datos que no conozco, pero pues este ya fue mi cuarto libro destinado a ella, Mi voz hecha ceniza, que es un verso del poema Fantasía, donde quise reunir en un solo documento breve, conciso, ameno, todos los documentos que yo había localizado en torno a su figura. Su acta de nacimiento, su acta de titulación, su acta de defunción, un acta que hubo extemporánea para que ella pudiera salir de la Facultad de Comercio de la Universidad de Guadalajara, pero también las portadas de sus 6 libros, que no fue fácil. Tuve que transcurrir algunas décadas para encontrarlos, sobre todo el libro número 1, que se llama Esfinge, que está precisamente en este edificio, por eso me encanta que estemos aquí en la Biblioteca Arreola, en fondos especiales, y perteneció a los Álvarez del Castillo, los dueños del periódico El Informador, del cual también Rebeca formó parte como colaboradora fuente. Ese libro estuvo mucho tiempo en resguardo, no estaba clasificado todavía. Primero estaba en la biblioteca de los Álvarez del Castillo, luego cuando muere don Jorge se le entrega a la Biblioteca Arreola, pero pasan muchos años para que Ana María de la O haga esa catalogación, ¿no? Así es de que tuve que ser muy paciente. Cuando tuve el libro entre mis manos, unos pisos arriba, fue una emoción muy intensa, porque fue el primero y el que tardé más años en... Que hay algo en todo esto, este contexto del descubrimiento de Rebeca Uribe y su obra, que hay algo que te ha conmovido de manera especial. Fíjate que es algo muy personal y tiene que ver con la palabra desconocida, desconocimiento. A mí me impactó mucho cuando leí en el diario El Universal del 10 de agosto de 1949 que había ingresado al Hospital Juárez
una mujer en estado grave y en calidad de desconocida. Con los años, muchos años, me volví a encontrar la misma palabra cuando ella ingresó a ese hospital, pero ya en el acta de defunción, digamos, o en el reporte del nosocomio, donde ella muere el 14 de agosto de 1949. La noticia no se da a conocer inmediatamente, pasan 2 días, lo que da un margen de sospecha de muchas cuestiones, pero en el libro del hospital se afirma que murió mujer desconocida. Y entonces me impresionó mucho que en el acta de nacimiento aparezca textualmente, fíjate, dice, se señala, es hija natural de padres no conocidos. En su acta, en su registro civil. Hija natural de padres no conocidos. En su acta de bautizo, ella se encuentra en el libro de los hijos ilegítimos. Y en el libro del hospital se señala la muerte de una mujer desconocida. Muy marcado. Esas 3 cuestiones me tocan profundamente mi corazón y siento que no sé si es mi deber, no sé qué palabra es la correcta, hacer que sea una mujer conocida, que su poesía sea conocida igual que muchas otras voces de los años 30 y 40 en México, porque su calidad lo merece. Es una autora que toca temas de una forma original, distinta, que sabe de estilística, que uno puede leerla desde la filosofía y quedar satisfecho, también desde el feminismo y quedar contenta. Silvia García. Hola, buenas tardes, mi nombre es Silvia García y los saludo desde Sayula, Jalisco. El día de hoy voy a expresar un poquito sobre mi experiencia leyendo a Rebeca Uribe. Para mí la poesía de Rebeca Uribe es una poesía del adiós, es una poesía del recuerdo, de la melancolía, de la rebeldía y de amores sin rostro. Al leerla me invita a regalarle mis sonrisas, pero también mis lágrimas, ya que al leer su poesía evoca ciertas imágenes que, dependiendo del estado de ánimo, podemos sentirnos o puedo sentirme identificada con ella. También me incita a escribir, me inspira a escribir un poco de poesía personal. Es una voz fuerte que le gusta expresarse sobre aquellas cosas que en su época muchas veces las mujeres no podían. Es por eso que he mencionado la rebeldía. Yo pienso que si ella pudiera decirnos o dedicarnos algunas palabras en esta época, sería que, o más bien nos transmitiría su amor por el arte, por la poesía y por el mundo, sobre todo por esas calles que ella recorrió, ya que podemos encontrarlas en su poesía, sobre todo en el poema que le dedica a Guadalajara. Yo conocí la poesía de Rebeca Uribe a través de la voz de Silvia Quesada, y de alguna manera me ha contagiado a seguir leyéndola, a seguir buscando información sobre ella, y creo como sayulense que sí deberíamos de prestarle un poquito más de atención. Desafortunadamente la cultura aquí en Sayula pues se va hacia otros caminos, no tanto a la poesía, no tanto a la literatura. Muchas gracias.
Pues muchas gracias por compartir esta emoción tan bonita. Créeme que a mí también me has contagiado cuando me pediste que leyera aquel poema de hilos telefónicos. Yo te comenté que había conectado mucho conmigo, y yo entiendo, ahorita estoy sintiendo en mi corazón así la magia que quieres transmitir y la generosidad, como bien decías, de Rebeca. Y esto va con la siguiente pregunta. Quienes leemos a Rebeca y quienes hemos disfrutado de la sensibilidad de su poesía, que se puede llamar una poesía desgarrada y así como con el alma hecha jirones, ¿qué poemas o etapas de la obra de Rebeca se iluminan de manera distinta cuando se leen a la luz de la biografía que tú trazas en Mi voz hecha ceniza? Fíjate que mi pregunta cuando estuve haciendo Mi voz hecha ceniza fue ¿qué poemas colocar en el anexo para darle a conocer al público que todavía no se acerca a su figura? Porque ella puede leerse de dos maneras, igual que todos los poetas mexicanos. Hay poetas mexicanos de la experiencia y hay poetas mexicanos del desgarramiento. Ella pertenece a los dos, porque ofrece sugerencias a las mujeres y les dice, por ejemplo, hazlo por ti misma. Si eres desheredada de la fortuna, que no te preocupe, trabaja, estudia, atrévete, hazlo por ti misma. Esos son los poetas de la experiencia. Y los poetas del desgarro son los que tienen una fotografía del ser amado frente a sí y hablan del amor perdido. Pero ella habla siempre del amor perdido de una manera similar, que eso es lo que me cautiva de Rebeca Uribe. No descalifica al otro, a la persona amada, sino que la integra a su vida. Es cierto, ya te fuiste, ya no estás aquí, pero tu inteligencia y tu sensibilidad se quedaron conmigo. Así es que estuve pensando mucho cuáles poemas. El primero, por ejemplo, se llama Meditación y es un poema acerca de la muerte. Luego La suprema impotencia, que habla así de los celos de la persona que se ha ido, y los telefónicos de esta nostalgia, pero también su sentimiento ante la ciudad. Cuando ella sale de la ciudad de Guadalajara, donde se formó escolarmente, académicamente, se va a la Ciudad de México en 1935 y ella se siente pequeñísima en ese laberinto de calles. Esa sensación de orfandad que tenemos las personas que vivimos en ciudades que no son la Ciudad de México, y de pronto nos vemos atrapados en esa vorágine y nos causa una tristeza sin causa tremenda. Fui como haciendo como la historia de vida de Rebeca Uribe a través de su poesía. Y bueno, el poema de 5 tiempos, que es la obra maestra desde mi punto de vista. El texto fantasía, que todos mis títulos de mis libros salen de este poema, son versos de este poema, ¿no? Ahí está El gris de lluvia, ahí está Máscara sin fortuna, ahí está, por supuesto, Mi voz hecha ceniza. Habitaciones furtivas yo le iba a poner Humo en los ojos, que es una letra que ella escribió para una canción de Lara, pero no quise entrar en cuestiones de derechos de autor. Y cierro con Umbral de muerte, que es la poesía tan musical de Rebeca. Yo creo que quien lea estos poemas y lea la biografía va a encontrar cómo se sentía en el mundo Rebeca, cuáles eran sus ideas principales respecto a la posición de la mujer en el mundo. Fritzia Carranza Rodríguez. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Fritzia Carranza Rodríguez. Yo conocí a Silvia desde hace muchos años, pero la conocí como maestra, no solo como maestra, sino como una persona que me inculcó, que me dio a conocer la vida de Rebeca Uribe, no solo la vida, sino
Rebeca en todas sus facetas, como actriz, como poeta, como contable, como maestra de comercio, como declamadora, y precisamente como declamadora aquí en este espacio, porque aquí fueron sus presentaciones. Para mí fue impresionante conocer su contexto histórico, su contexto político, la situación en la que ella vivía. Ella compartió su dolor, a pesar de que no estuvo físicamente presente, ella estuvo en las letras. Cuando yo empecé a leer a Rebeca Uribe, y bueno, a Silvia, porque a través de Rebeca Uribe pude leer a Silvia, no sé, conocí mil cosas de Rebeca Uribe. ¿Cuál ha sido tu experiencia al leer a Rebeca Uribe? Como mujer, pues como una persona. Voz femenina que me dice no te rindas, sigue adelante, que no te importen los contextos, que no te importe la sociedad. La actriz, la Rebeca actriz, la Rebeca declamadora, la Rebeca sensible, la Rebeca que en sus versos siempre transmite algo diferente. Me hace, no sé, siento mucha emoción, nostalgia, felicidad, tristeza. ¿Te identificas con su poesía? En algunas cosas sí, sobre todo por el dolor, cuando dice que el amor se ha ido. Pero a pesar de eso, tienes que seguir adelante. ¿Algo que quieras agregar? No, pues yo recomiendo ampliamente que lean, pero no solo que lean, sino que se adentren, que conozcan, que sientan las letras de Rebeca Uribe. Muy bien. Muchas gracias, Fritzia. Gracias. Y gracias por compartir tus sentimientos y tus emociones, porque se nota que lo estás viviendo. Gracias, Fritzia. Me gustaría, si no tienes inconveniente, si nos compartes un poco del poema que más te guste. Y bueno, dices que 5 tiempos, pero está más larguito, ¿verdad? Sí. ¿Quieres compartirnos algún es que hay una parte, un fragmento pequeño, que es el número 5. Imagínense ustedes que nos están viendo, que hace mucho tiempo ustedes se enamoraron y esa persona se fue de su vida. Los calendarios pasaron y llegó la calma. Y entonces ustedes le preguntan a esa persona que aman: ¿y ahora qué eres ya? Emoción plena vertida en el tacto de la hoja, en los ritmos de la arteria. Sabor en el sorbo de agua deslizado en la garganta. Grito en el papel herido. Fragancia nueva dispersa en los vientos callejeros. Clara luz asesinada al paso de una silueta. Tú en la nota, en el color, en el giro de la danza, en la línea de la estatua. Tú en la palabra más alta de la universal poesía, inmaterial y presente en mí misma y en los otros, en la integridad del tiempo, por las rutas de la nube, en la mística humildad del alma frente al paisaje. No, pues Sí, hay que aplaudirle a esa en 3 segundos nos llevó a otra atmósfera, definitivamente. Así es. Yo tengo la seguridad de que la voz de Rebeca Uribe, a través de la tuya, está presente. Y yo quiero pensar también, además, que es la voz de muchas mujeres. Que una mujer que vivió en aquellos años, con aquellos ambientes tan represivos, haya logrado tener una poesía tan luminosa y además tan presente, porque desafortunadamente sabemos que la constante, a pesar de todo lo que digan y de todos los discursos, seguimos teniendo problemas de libertad para las mujeres, sí, para hacer, para decidir, para alzar la voz. Entonces, no es una coincidencia. Yo sé que Rebeca llegó cuando tenía que llegar, y mira qué mejor que sea en tu voz, Silvia. Pues muchas gracias. Tenemos una última pregunta, pero a ver, si me la quieres contestar ahora, se la dejamos al público, lo decidimos. Pues gracias a todo este trabajo, a todo lo que nos ha platicado la investigadora, maestra Silvia Quesada,
pues estamos ya en un momento en el que Rebeca Uribe es alguien icónica para la poesía, para la voz de la mujer y para la literatura. Y yo te preguntaría, Silvia, ¿qué crees tú que podría decir hoy Rebeca a los lectores y a los lectores jóvenes? Brenda de la Cruz. Bueno, mi nombre es Brenda Aridez de la Cruz Martínez, soy docente investigadora y bueno, ¿qué me pudiera decir Rebeca Uribe en este tiempo? Creo que ella seguiría alzando la voz por las mujeres, ¿sí? Pues seguiría recordando que el valor de una persona no se mide por otras cuestiones materiales, sino por la calidad humana y pues sobre todo porque en la actualidad, si bien la mujer ha tomado más participación a nivel social, cultural, artística, todavía siguen habiendo muchas cuestiones que de alguna forma pues nos siguen relegando, ¿no? Nos siguen haciendo a un lado, nos siguen minorizando, y creo que ella seguiría alzando la voz para recuperar ese espacio. ¿Y cuál ha sido tu experiencia como mujer, como lectora, después de leer su obra? Bueno, primeramente yo cuando la conocí por su poema en 5 tiempos. Y de ahí yo dije, yo la tengo que estudiar a ella. Antes de conocer su historia, a mí ese poema en particular fue el que me atrapó. Y creo que ella nos enseña, por ejemplo, en ese poema, nos muestra como todo este proceso que de pronto todos tenemos en algún momento, ¿no? Que es una pérdida y que va viviendo su duelo hasta que llega como esta parte de resignación. Y particularmente a mí me ha dejado que ella me dio como esa motivación, ese empuje para que yo continuara interesándome en divulgar su obra o que por lo menos las personas la conozcan, no solo con ese morbo que ahorita pues hay muchos videos en TikTok, más bien que la conozcan a ella como artista, pero también más que como artista, como un ser humano que vivió, que sufrió y que también ha sido pues víctima de la violencia, ¿no? No solo en vida, porque pues como quienes hemos estado trabajando con ella, pues nos hemos dado cuenta que ella sí padeció mucha violencia en muchos sentidos, ¿sí? Desde primeramente cómo se expresaba María Félix de ella, pues, cosas que no sabemos, y ya al final, pues en su muerte desafortunadamente, pues bueno, tratando de desaparecerla, ¿no? Entonces creo que es un ejemplo de que pues no debemos callar ni debemos apagar su voz, sino al contrario, porque yo tengo la hipótesis de que los escritores que uno llega a investigar o a estudiar, uno no los elige, ellos lo eligen a uno, porque te llegan a llenar como ese espacio, te llegan a llenar como de esa pasión, ¿sí? Entonces yo a ella le agradezco mucho que me haya permitido conocerla y gracias a ella pues entré en incursión en los estudios académicos y pues yo sigo trabajando en lo posible para ella. Muy bien, pues te agradezco mucho y gracias por compartir este espacio. Gracias a ti. ¿Qué apuestas que ocurra con su poesía a partir de la publicación de Mi Voz Hecha Ceniza? Yo creo que Rebeca Uribe siempre fue muy clara respecto a su mensaje hacia otros seres humanos, no tan solo para las mujeres. Es una persona de la cultura del esfuerzo que lo menciona a lo largo de sus ensayos. También publicó ensayos cortos. A ella le gustaba darlos a conocer en el Museo del Estado, que es el Museo Regional de Guadalajara, y siempre hablaba de esta valentía, de salir adelante pensando que también el día de hoy puede ser el último. Le encantaría saber que se ha visibilizado su trabajo y que poco a poco otras investigadoras jóvenes
como Silvia García Justo o como Alejandra Andrade, por mencionar a las más jóvenes, pero hay mucha gente detrás, como Fritzia Carranza, como Brenda de la Cruz, como Alejandra Silva, quien también hizo una tesis acerca de Rebeca y su erotismo en El Paso, Texas. Pues estamos trabajando para llegar a más lectores, ¿no? Darla a conocer y visibilizarla aún más. Ojalá que Rebeca no hubiera muerto tan joven, tenía 38 años. Imagínense todo lo que nos hubiera dado si hubiera llegado a edad más avanzada. Pues yo creo que no terminamos. Esto es nada más una probadita de lo que es la obra de Rebeca Uribe en la investigación de la maestra Silvia. Estamos ahorita promoviendo de alguna manera Mi Voz Hecha Ceniza, pero detrás de este libro pues está toda la investigación de la maestra Silvia Quesada, a quien le agradecemos que nos haya seguido este espacio. ¿Quieres decir un mensaje final, Silvia? María, que me encanta tu trabajo. Tú también como poeta podrías estar dedicada a ti misma, a la promoción de tus libros, pero no, eres una mujer generosa que está trabajando también por otras mujeres vivas y muertas, y eso siempre se agradece. Gracias a ti, Silvia. Gracias, y gracias a todos los que nos vean a través de este video para Poesía con Alas. Gracias a Rebeca, que ha estado aquí, sin duda. Aquí estuvo. Muchísima inquietud que causó en la época más que nuestro momento actual. Es relativamente fácil para los investigadores actuales indagar sobre estos hechos del pasado, pero cuando esos hechos o esas acciones se han encriptado, están en archivos clasificados, es muy difícil acercarse no tan solo a los libros publicados por alguien, sino incluso a sus actas de nacimiento, de fallecimiento, de titulación. Hago un agradecimiento especial a la Universidad de Guadalajara por este espacio que nos permite abrevar en miles y miles de títulos, de libros, de autores conocidos, de nuevos autores, y en especial a la Biblioteca Juan José Arriola por este bonito espacio en el que tenemos la oportunidad de tener a nuestra maestra Silvia Quesada para hablar de libros y de las obras relevantes. Biblioteca Pública Juan José Arriola.